Esa noche, un oficial de policía creyó arrestar a un simple sospechoso, pero no tenía idea del infierno que acababa de desatar sobre sí mismo. El zumbido del motor era lo único que rompía el silencio de la noche. Eran casi las 10, y las calles de Lakewood, el tranquilo suburbio donde vivía, estaban prácticamente desiertas. Un suspiro de cansancio se escapó de mis labios mientras mis dedos tamborileaban sobre el cuero del volante. Había sido un día largo, de esos que te drenan hasta la última gota de energía mental. 12 horas de informes, análisis de datos y una tensión constante que se te pega a los huesos. Lo único que quería era llegar a casa, besar a mi esposa Sara y derrumbarme en el sofá. Mi coche, un sedán negro de hace 3 años, no era lujoso, pero estaba impecable. Era mi santuario sobre ruedas, el espacio de descompresión entre mi trabajo y mi hogar. Mientras giraba en la última avenida antes de llegar a mi calle, un destello cegador llenó mi espejo retrovisor. Azul y rojo, rojo y azul. El corazón me dio un vuelco, una reacción instintiva que odiaba, producto de años de ver cómo funcionaba el mundo. Mi mente, entrenada para analizar amenazas, hizo un chequeo rápido. No iba a exceso de velocidad, usaba el cinturón, mis luces funcionaban perfectamente. No había ninguna razón lógica para que me detuvieran. Ninguna, excepto una que prefería ignorar. Con otro suspiro, esta vez cargado de resignación, puse las intermitentes y me detuve suavemente junto a la acera, bajo la luz amarillenta de un farol. Apagué el motor, encendí la luz interior, bajé la ventanilla y puse ambas manos sobre el volante, a la vista. El procedimiento. Lo conocía de memoria, desde ambos lados de la ventanilla. Vi al oficial acercarse por el espejo lateral. Era un hombre blanco, corpulento, con una mandíbula cuadrada y una forma de caminar que gritaba autoridad mal entendida. Su mano descansaba sobre la culata de su arma mientras sus ojos recorrían el interior de mi coche. Se detuvo junto a mi puerta, su linterna trazando un arco de luz sobre mi cara, el asiento del copiloto, el asiento trasero. Finalmente, la luz se fijó en mis ojos. «Buenas noches», dije, manteniendo mi voz calmada y neutra. «Licencia y registro», espetó, ignorando mi saludo. Su voz era grave y áspera, como grava bajo una bota. «Por supuesto, oficial», respondí. Moví mi mano derecha lentamente, anunciando cada movimiento. «Voy a alcanzar mi cartera en el bolsillo trasero y la guantera para el registro». El oficial no dijo nada, simplemente me observó con una intensidad que pretendía ser intimidante. Saqué mi licencia y se la pasé. Luego, con la misma lentitud deliberada, abrí la guantera y saqué el sobre con el registro y el seguro del coche. Se lo entregué todo. Él lo tomó y lo examinó bajo la luz de su linterna, aunque estábamos directamente bajo un farol. El silencio se alargó, tenso y pesado. Podía oír mi propio pulso en mis oídos. «Marcus Jones». Leyó mi nombre en voz alta, arrastrando las sílabas como si saboreara algo desagradable. «¿Es este tu coche, Marcus?» La pregunta me irritó. Mi nombre estaba en el registro. La dirección coincidía con mi licencia. Una casa a menos de medio kilómetro de donde estábamos. Pero sabía qué tipo de pregunta era esa. No buscaba información. Buscaba una reacción. «Sí, oficial, está a mi nombre». «¿Y qué haces en este barrio a estas horas?» La pregunta me golpeó como una bofetada. «¿Qué hago en este barrio? Vivo aquí. Pago mis impuestos aquí. Mis hijos van al colegio aquí». Pero no dije nada de eso. La primera regla cuando te enfrentas a un ego con placa es no herirlo. «Vivo aquí, oficial. Mi casa está en la siguiente calle». Él soltó una especie de bufido, una risa ahogada y despectiva. Me devolvió mis documentos de una forma casi displicente, dejándolos caer sobre mi regazo. «Voy a pedirte que salgas del vehículo, por favor». Una oleada de ira helada recorrió mi cuerpo, pero la contuve. Mi entrenamiento tomó el control. «Mantén la calma. No des motivos». «Oficial, con todo respeto». «¿Por qué motivo? No he cometido ninguna infracción».
Su rostro se ensombreció. Se inclinó un poco, acercando su cara a la ventanilla abierta. Pude oler el café rancio en su aliento. El motivo es que te lo estoy ordenando. He recibido reportes de un vehículo sospechoso en la zona que coincide con la descripción del tuyo. Ahora sal del coche, con las manos donde pueda verlas. Mentía. Lo sabía con la misma certeza con la que sabía mi propio nombre. No había habido ningún reporte. El vehículo sospechoso era yo. Un hombre negro en un coche decente, en un barrio predominantemente blanco. Esa era toda la causa probable que él necesitaba. Protestar más solo empeoraría las cosas. Lentamente abrí la puerta y salí, manteniendo mis manos levantadas a la altura de los hombros. «Date la vuelta y pon las manos en el techo del coche», ordenó. Obedecí. El metal del coche estaba frío bajo mis palmas. Sentí cómo me registraba de forma brusca y poco profesional. Más un acto de dominación que un procedimiento de seguridad. No encontró nada, por supuesto. Mi arma de servicio estaba asegurada en una caja fuerte en casa, como dictan las normas cuando estoy fuera de servicio. «¿No llevas nada encima? ¿Drogas? ¿Armas?», preguntó. Su voz sonaba decepcionada. «No, señor. No llevo nada ilegal. Pensé que ahí acabaría todo, que me daría una advertencia inventada y me dejaría ir. Estaba equivocado. Sentí un tirón violento en mi brazo derecho, torciéndolo dolorosamente detrás de mi espalda. Un instante después, mi cara se estrelló contra el cristal frío de la ventanilla lateral. El dolor fue agudo y sorprendente. «Estás bajo arresto por merodear y no cooperar». El sonido metálico de las esposas cerrándose alrededor de mis muñecas fue ensordecedor en el silencio de la noche. Me empujó con fuerza, haciéndome tropezar hasta que caí de rodillas sobre el asfalto. El dolor punzante en mis rodillas y el ardor en mi mejilla eran reales, pero mi mente estaba en otro lugar. Estaba procesando la monumental estupidez de aquel hombre, la cadena de acontecimientos que él, en su ignorancia y su odio, acababa de poner en marcha. Mientras me leía mis derechos con una voz cargada de triunfo, yo no sentía miedo. Ni siquiera sentía la rabia que debería. Sentía una calma gélida, una claridad absoluta. Me miró desde arriba, con una sonrisa de suficiencia grabada en el rostro, convencido de que había limpiado la calle de un criminal. Pero mientras él ajustaba las esposas hasta cortar mi circulación, yo solo podía pensar en una cosa. No tenía ni la más remota idea del infierno que acababa de desatar sobre sí mismo. Me levantó del suelo con un tirón brusco, sin ninguna consideración por mis hombros o mis rodillas doloridas. El oficial Miller, como leí en la placa de su uniforme mientras me empujaba hacia su patrulla, parecía disfrutar cada segundo de su pequeño espectáculo de poder. Abrió la puerta trasera y me metió dentro como si fuera un saco de patatas. El interior olía a desinfectante barato y a desesperación. Mis manos esposadas dolorosamente a mi espalda me impedían encontrar una postura cómoda en el duro asiento de plástico. El viaje a la comisaría fue corto, pero cada segundo se estiró en una eternidad de humillación silenciosa. Miller conducía tarareando una canción desafinada, lanzándome miradas por el espejo retrovisor de vez en cuando, como un gato que juega con un ratón herido. «¿Sabes, Marcus?», dijo de repente, su tono falsamente amigable. «La gente como tú tiene que entender que hay reglas. No puedes simplemente pasearte por barrios decentes en medio de la noche esperando que nadie se dé cuenta. Haces que la gente se ponga nerviosa. Gente como tú». La frase se quedó flotando en el aire, cargada de veneno. No respondí. Mi silencio parecía irritarle más que cualquier protesta. Cada palabra que decía, cada gesto, cada segundo de esta interacción ilegal estaba siendo grabado por la cámara de su coche y, probablemente, por su cámara corporal. Estaba construyendo mi caso, ladrillo a ladrillo, en el palacio de mi memoria. Cada detalle sería recordado. Cada insulto sería catalogado. Llegamos a la comisaría de Lakewood.
un edificio de ladrillo viejo y deprimente. Me sacó del coche con la misma brusquedad y me condujo por un pasillo mal iluminado. Un par de oficiales en el mostrador levantaron la vista. Uno de ellos, un hombre con bigote de morsa, le hizo a Miller un gesto de aprobación con la cabeza. «Buena pesca, Miller», dijo con una risita. Miller hinchó el pecho. «Solo manteniendo las calles limpias, sargento». Este andaba merodeando por la zona de las villas. El proceso de fichaje fue surrealista. Me vaciaron los bolsillos, colocando mi cartera, mis llaves y mi teléfono en una bolsa de plástico. Me quitaron los cordones de los zapatos y el cinturón. Me tomaron las huellas dactilares, manchando mis dedos de tinta negra. Luego, la foto para la ficha policial. El flash me cegó por un segundo, mientras un oficial me ordenaba que mirara a la izquierda, a la derecha y al frente. Durante todo el proceso, sentí la mirada de Miller sobre mí, una presencia pesada y satisfecha. Él no se había separado de mí, saboreando su victoria. Finalmente me llevaron a una pequeña celda de detención. La puerta de barrotes de acero se cerró con un estruendo metálico que resonó en el silencio. El olor a sudor rancio y orina me golpeó con fuerza. Me senté en el banco de hormigón frío, el único mueble en la celda. Las esposas finalmente fueron retiradas, y un dolor agudo recorrió mis muñecas mientras la sangre volvía a circular. Pasaron unos 20 minutos, tiempo suficiente para que la adrenalina disminuyera y la realidad de la situación se asentara. Pero no era mi realidad la que me preocupaba, era la de Miller. Un joven oficial no mucho mayor que un recluta se acercó a mi celda. «Tienes derecho a una llamada», dijo sin mirarme a los ojos. «Gracias», respondí, mi voz sonando ronca. Me condujeron a un pequeño cubículo con un teléfono de metal atornillado a la pared. Miller estaba apoyado contra la pared de enfrente, con los brazos cruzados y una sonrisa burlona. «Adelante, campeón, llama a tu abogado. Seguro que tienes uno en marcación rápida». Ignoré su comentario y levanté el pesado auricular. No marqué el número de Sara. No quería asustarla. No marqué el número de un abogado. No lo necesitaba. Marqué un número de 10 dígitos desde la memoria, un número que solo se usaba para emergencias de nivel 1. Un número que, una vez marcado, ponía en marcha una maquinaria imparable. Sonó una vez. «División 7». Respondió una voz masculina, sin emociones, profesional. No usé mi nombre, no era necesario. «Aquí el agente 734. Informo de un código 9. Repito, código 9. Hubo una pausa de apenas un segundo al otro lado de la línea. Pude imaginar al operador enderezándose en su silla. Recibido, 734. Confirme su estado. Estoy bajo custodia. Compromiso, no hostil. Ubicación, Departamento de Policía de Lakewood. El oficial a cargo es...». Hice una pausa, girando mi cabeza lentamente para mirar directamente a Miller, leyendo su placa de nuevo a propósito. «Oficial D. Miller, número de placa 8214. Entendido, 734. El protocolo ha sido iniciado. La ayuda está en camino. Mantenga la línea si es posible. Negativo, no será posible». Dije con calma y colgué el teléfono. Me di la vuelta para encarar a Miller. Su sonrisa se había ensanchado hasta convertirse en una carcajada abierta y ruidosa. «¿Agente 734? ¿Código 9?» Se burló sacudiendo la cabeza. «¿De qué película de ciencia ficción has sacado eso? ¿Vas a llamar a tus amigos los marcianos para que te saquen de aquí?» Se volvió hacia el sargento del bigote, que observaba la escena con aburrido interés. «Este tipo es todo un personaje, sargento. Cree que está en una misión secreta». Justo en ese momento, el teléfono principal del mostrador de recepción sonó. Un timbre estridente que cortó el aire. El sargento lo descolgó con un movimiento cansado. «Comisaría de Lakewood, sargento Davis al habla». Su voz se apagó. Su postura se tensó. El color desapareció de su rostro, dejando su piel con un tono ceniciento. Escuchó durante un largo rato. Su única respuesta fue un «sí, señor», ahogado.
Sus ojos, ahora desorbitados por el pánico, se despegaron del teléfono y barrieron la sala frenéticamente hasta que se clavaron en mí. Luego se posaron en Miller, que todavía sonreía, ajeno a la tormenta que se avecinaba. El sargento Davis cubrió el auricular con una mano temblorosa, y su voz salió en un susurro cargado de terror, un susurro que se oyó con una claridad escalofriante en toda la estancia. «Miller, ¿a quién demonios acabas de arrestar?» La sonrisa de Miller se congeló en su rostro. La confianza que había irradiado durante toda la noche se desvaneció como el humo, reemplazada por una confusión palpable. Miró al sargento Davis, luego a mí, y de nuevo al sargento. El cambio en la atmósfera era tan repentino y dramático que casi podía saborearse. El aire se había vuelto denso, cargado de una electricidad ominosa. «¿De qué estás hablando, sargento?», tartamudeó Miller. «Es solo un tipo que encontré merodeando, un tal Marcus Jones». Davis colgó el teléfono con un golpe seco, el sonido del plástico contra el metal resonando como un disparo de advertencia. Su mirada era una mezcla de puro pánico y furia hirviente. Caminó a zancadas hacia Miller, agarrándolo por el brazo con una fuerza que hizo que el oficial más joven se estremeciera. «Eres un idiota», siseó Davis, su voz apenas un susurro pero cortante como un cuchillo. «Un completo y absoluto idiota. ¿Sabes quién estaba al teléfono? El despacho del director adjunto del FBI». El rostro de Miller pasó de pálido a un tono verdoso. Sus ojos se abrieron como platos, la comprensión empezando a filtrarse en su mente obtusa. Se giró para mirarme, ya no con arrogancia, sino con un horror creciente. Yo permanecí en silencio, apoyado contra la pared, observando cómo su mundo se desmoronaba. No sentía placer, solo una fría y distante sensación de inevitabilidad. Él no puede ser», balbuceó Miller, señalándome con un dedo tembloroso. «Su licencia dice Marcus Jones. Trabaja en una empresa de análisis de datos». «Esa es su cobertura, imbécil», rugió Davis, perdiendo por completo la compostura. «Esa llamada no era una solicitud, era una orden. Tenemos 10 minutos para liberarlo, disculparnos y entregar toda la documentación relacionada con su arresto. 10 minutos, o un equipo de asuntos internos federales estará derribando nuestras puertas antes de que podamos parpadear». El pánico se apoderó de la pequeña comisaría. Los otros 2 oficiales, que habían estado observando con interés casual, ahora se movían con una urgencia frenética, evitando mi mirada como si fuera contagiosa. Davis arrastró a Miller hacia mi celda. «Sácalo de ahí, ahora mismo», ordenó, prácticamente empujando a Miller contra los barrotes. Miller, con las manos temblando tanto que apenas podía acertar con la llave en la cerradura, abrió la puerta de la celda. El sonido del cerrojo al abrirse sonó muy diferente al de antes. Ya no era un sonido de encarcelamiento, sino de desesperación. Señor Jones», comenzó, su voz apenas audible. «Ha habido un terrible malentendido». Permanecí donde estaba, sin moverme. Lo miré fijamente, dejando que el peso del silencio hiciera su trabajo. «Mi nombre es agente especial Marcus Jones, de la unidad de contrainteligencia del FBI», dije, mi voz tranquila y fría como el acero. «Y usted, oficial Miller, acaba de cometer el error más grande de su carrera». Miller retrocedió como si lo hubiera golpeado. El sargento Davis intervino, su rostro una máscara de arrepentimiento forzado. «Agente Jones, en nombre del Departamento de Policía de Lakewood, le ofrezco nuestras más sinceras disculpas. Las acciones del oficial Miller no reflejan los estándares de nuestro departamento. Será disciplinado severamente, se lo aseguro». Me acerqué a la puerta de la celda y salí, moviéndome lentamente, observando cómo se apartaban de mi camino. El sargento Davis me tendió la bolsa de plástico con mis pertenencias. «Su cartera, teléfono. Le devolveremos su cinturón y sus cordones inmediatamente». Tomé la bolsa. «Quiero una copia de todos los informes relacionados con mi detención. El informe del arresto, las notas del oficial Miller,
la grabación de la cámara del vehículo y la de su cámara corporal. Todo ello, sin editar. Lo quiero en mi escritorio antes de las 8 de la mañana. Sí, señor. Por supuesto, señor. Lo que usted diga, dijo Davis, asintiendo vigorosamente. Me volví hacia Miller, que parecía a punto de vomitar. Me acerqué a él hasta que estuve a apenas unos centímetros de su cara. Su arrogancia se había evaporado, dejando solo a un hombre asustado que empezaba a comprender las consecuencias de sus actos. Usted no me arrestó por merodear, oficial, dije en voz baja, asegurándome de que solo él pudiera oírme. Usted me arrestó por ser un hombre negro en el barrio equivocado. Usted abusó de su autoridad, falsificó una causa probable y me agredió físicamente. Y todo quedó grabado. Su rostro se contrajo. Pude ver el pánico real en sus ojos mientras repasaba mentalmente cada segundo de nuestra interacción, cada palabra despectiva, el empujón contra mi coche, la mentira sobre el vehículo sospechoso. Pero no se preocupe, oficial Miller, continué, mi voz volviéndose aún más suave, casi un susurro conspirador. No voy a presentar una denuncia por brutalidad policial. No voy a demandar al departamento. Eso sería demasiado sencillo, demasiado predecible. Un atisbo de esperanza, desesperada y patética, brilló en sus ojos. Pensó que podría salir de esto. Pobre iluso. Me alejé de él y me dirigí hacia la salida, poniéndome el cinturón mientras caminaba. El sargento Davis corría a mi lado, casi tropezando con sus propios pies. Agente Jones, necesita que lo llevemos. ¿Hay algo que podamos hacer? Me detuve en la puerta y me volví para mirar a toda la sala. Mi mirada se posó finalmente en Miller, que seguía paralizado en el mismo sitio. Oh, no se preocupe por mí, sargento. Estoy bien. Es el oficial Miller quien debería empezar a preocuparse, porque lo que yo voy a hacer es mucho peor que una simple demanda. Justo en ese momento, las puertas de la comisaría se abrieron de golpe. 2 hombres con trajes oscuros y pulcros entraron con una autoridad silenciosa que silenció toda la habitación. No eran policías locales. Sus cortes de pelo, su postura, la forma en que sus ojos analizaban cada detalle, gritaban federales. Uno de ellos, un hombre mayor con el pelo canoso y una cara que parecía tallada en granito, me miró y asintió levemente. «Marcus, me alegro de verte». Era David Chen, mi superior directo, el jefe de sección. Nadie lo llamaba por su nombre. Para todos era simplemente jefe. Su presencia aquí en persona, a esta hora de la noche, era el equivalente a que un general de 4 estrellas apareciera en una disputa de tráfico. El nivel de gravedad de la situación acababa de multiplicarse por 1000. Chen desvió su mirada de mí y la fijó en Miller, sus ojos fríos y analíticos. «Así que usted es el oficial Miller», dijo Chen, su voz desprovista de toda emoción. «Tengo entendido que ha estado muy ocupado esta noche. Parece que encontró algo muy interesante mientras patrullaba. Tan interesante, de hecho, que vamos a necesitar que nos acompañe para hablar un poco más sobre ello». El sargento Davis palideció aún más, si es que eso era posible. Su boca se abría y cerraba como la de un pez fuera del agua, pero no salía ningún sonido. El segundo agente que había entrado con Chen, un hombre más joven y de complexión atlética cuyo nombre sabía que era Peterson, se acercó a Miller con pasos deliberados y seguros. No llevaba esposas. No las necesitaba. Su mera presencia era una jaula. «Oficial Miller, soy el agente Peterson. Mi colega y yo nos gustaría hacerle algunas preguntas», dijo Peterson. Su tono era cortés, pero con un filo de acero que no dejaba lugar a la negociación. «¿Sería tan amable de acompañarnos?» Miller parecía atrapado en una pesadilla. Miró desesperadamente al sargento Davis, buscando algún tipo de ayuda, de guía. Pero Davis evitó su mirada, mirando al suelo como si fuera lo más fascinante del mundo. La cadena de mando que Miller había conocido toda su carrera se había roto. Ahora había una autoridad superior en la sala, y no era la policía de Lakewood. «¿Preguntas sobre qué?»,
logró articular Miller. Chen dio un paso al frente. Sobre su inusual interés en un vehículo que, casualmente, ha estado bajo nuestra vigilancia activa durante las últimas 3 semanas. Un vehículo vinculado a una investigación de seguridad nacional en curso. La mentira fue tan audaz, tan perfectamente ejecutada, que por un segundo casi me la creí yo mismo. Mi coche, vigilado por el FBI, era absurdo, pero la expresión de Chen era de una seriedad mortal. Acababa de convertir un simple, aunque asqueroso, caso de abuso policial y perfil racial en un asunto de seguridad nacional. Había elevado la estupidez de Miller a la categoría de interferencia federal. Era una jugada maestra, brillante y aterradora. El color desapareció por completo del rostro de Miller. La idea de que su parada de tráfico por motivos raciales pudiera ser interpretada como un sabotaje a una operación del FBI era tan monstruosa, tan fuera de su comprensión, que lo dejó sin palabras. Yo no sabía nada. Tartamudeó, el pánico ahora evidente en su voz. Solo vi un coche sospechoso. Sospechoso, repitió Chen saboreando la palabra. Esa es una palabra muy interesante, oficial. Nos encantaría escuchar su definición de sospechoso. Queremos entender su proceso de pensamiento. Queremos saber qué exactamente, en la conducción impecable del agente especial Jones, le llevó a creer que estaba justificado detenerlo, sacarlo del vehículo y arrestarlo, comprometiendo potencialmente a uno de nuestros agentes más valiosos y poniendo en peligro una operación multimillonaria. Cada palabra era un clavo en el ataúd de la carrera de Miller. Chen no estaba haciendo preguntas, estaba dictando una sentencia. «Venga con nosotros, oficial», dijo Peterson, poniendo una mano firme, pero no agresiva, en el hombro de Miller. Miller, derrotado, asintió mecánicamente. Mientras Peterson lo guiaba hacia la puerta, Chen se volvió hacia mí. Su expresión dura se suavizó ligeramente, pero sus ojos seguían siendo agudos. «¿Estás bien, Marcus? ¿Te hizo daño?» «Solo mi orgullo y mis rodillas, jefe», respondí. «Nada que no se cure». «Bien, vete a casa. Te veré en la oficina a las 8. Y trae los informes de este circo. Quiero leerlos mientras me tomo mi café». Asentí y me dirigí hacia la salida. Al pasar junto al sargento Davis, que seguía petrificado, me detuve un momento. «Sargento», dije, y él dio un respingo. «Espero que esto sirva de lección para su departamento. El perfil racial no es solo inmoral, es una táctica policial estúpida e ineficaz. Esta noche su oficial no atrapó a un criminal. Pudo haber hecho que mataran a un agente federal. Piénselo». Sin esperar respuesta, salí al aire fresco de la noche. El sedán negro sin distintivos, en el que habían llegado Chen y Peterson, ya se estaba alejando, con Miller en el asiento trasero. Mi propio coche seguía aparcado en la acera, un testigo silencioso de toda la debacle. Me senté al volante y me quedé allí un momento, respirando hondo. La tensión de las últimas horas comenzó a disiparse, reemplazada por un cansancio profundo. Conduje el corto trayecto a casa, las calles ahora completamente vacías. La luz del porche estaba encendida, un faro de bienvenida en la oscuridad. Entré en casa tan silenciosamente como pude. Sara estaba dormida en el sofá, con un libro abierto sobre su pecho y la televisión en silencio. La miré tan pacífica y un sentimiento de protección feroz me invadió. Ella no necesitaba saber los detalles de mi noche. No necesitaba preocuparse por la fealdad con la que a veces tenía que lidiar. A la mañana siguiente llegué a la oficina a las 7:45. Sobre mi escritorio había un sobre grande de la policía de Lakewood. Dentro estaban los informes, los DVD con las grabaciones, todo. Lo llevé a la oficina de Chen. Él estaba sentado detrás de su imponente escritorio de caoba, una taza de café en la mano. «Llegas temprano», dijo, sin levantar la vista de unos papeles. «Noche corta», respondí, dejando el sobre su escritorio. Él asintió y lo abrió, sacando el informe de arresto. Lo leyó en silencio, sus cejas frunciéndose ligeramente.
Luego sacó el DVD de la cámara del vehículo de Miller y lo introdujo en su ordenador. Observamos juntos, en silencio, la grabación, la parada, las preguntas condescendientes, mi salida forzada del vehículo, el empujón contra la ventanilla, el arresto. Chen no dijo nada. Su rostro era una máscara impasible. Cuando el vídeo terminó, se reclinó en su silla. El informe de Miller dice que te negaste a obedecer órdenes y que mostraste una actitud hostil, dijo Chen, su voz peligrosamente tranquila. Curioso. El vídeo muestra una cooperación perfecta y una paciencia casi sobrehumana por tu parte. La verdad a menudo es víctima de la narrativa, jefe. Él asintió lentamente. Hablamos con Miller durante 3 horas anoche. Al principio, se mantuvo en su historia. Luego le explicamos las penas federales por perjurio y obstrucción a la justicia. Cambió de tono rápidamente. Admitió que te detuvo porque no encajabas en el barrio. Sorprendente, dije con un sarcasmo seco. Chen se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad que despertaba. Voy a destruir su carrera, Marcus. Me aseguraré de que nunca más pueda llevar una placa. Presentaremos cargos federales. Su departamento va a estar bajo un decreto de consentimiento durante la próxima década. Vamos a ponerlos bajo un microscopio tan potente que verán nuestras huellas dactilares cada vez que firmen una multa de aparcamiento. Aprecié su furia, su lealtad, pero no era suficiente. Jefe, con todo respeto, eso es lo que él espera, lo que todos esperan. Una investigación, un despido, una demanda. Es el coste de hacer negocios para tipos como él. Chen se giró, una ceja levantada. ¿Tienes otra idea? La tengo, dije, y por primera vez desde la noche anterior sentí que una sonrisa genuina se formaba en mis labios. Miller no me veía como un agente federal, me veía como un criminal. Así que no quiero que me vea como la víctima. Quiero que me vea como el monstruo que tanto temía encontrar en esa calle oscura. Quiero que su peor pesadilla se haga realidad. Chen me miró, una chispa de interés en sus ojos. ¿Y cómo planeas hacer eso? Anoche usted creó una narrativa sobre una investigación de seguridad nacional. Una mentira brillante. Pero, ¿y si la hacemos realidad? Miller cree que tropezó con algo mucho más grande que él. Démosle algo grande con lo que tropezar. Tengo un caso, uno en el que he estado trabajando en mi tiempo libre. Un caso que nadie más en la oficina ha querido tocar porque es un callejón sin salida. Una serie de robos de alta tecnología en empresas de defensa locales. Sin pistas, sin sospechosos. ¿El caso Fantasma? Preguntó Chen reconociéndolo. Llevas meses dándote cabezazos contra esa pared. Exacto. Pero ahora tengo una idea. Voy a filtrar información. Información que sugiere que el ladrón es alguien de dentro. Un policía. Un policía que usa su placa para moverse sin ser detectado, que conoce los patrones de patrulla, que encaja en el perfil. Un policía que casualmente trabaja en Lakewood. Voy a plantar pruebas. No para incriminarlo en un tribunal, sino para destruir su vida desde dentro. Voy a hacer que sus compañeros, sus amigos, su propio sargento, lo miren y se pregunten, ¿y si el monstruo ha estado llevando nuestro uniforme todo este tiempo? La propuesta quedó suspendida en el aire de la oficina de Chen, cargada de implicaciones. Lo que yo sugería se salía de todos los protocolos. Era poco ortodoxo, peligroso, y, en cierto modo, tan retorcido como el propio acto de Miller. Chen me estudió durante un largo momento. Su rostro impasible no revelaba nada de lo que pensaba. Podía estar a punto de reprenderme por siquiera considerar tal abuso de poder, o podía estar viendo la brillantez poética de mi plan. Filtrar información a una investigación interna de la policía local, dijo Chen, más para sí mismo que para mí. Plantar la semilla de la duda, hacer que se devoren entre ellos. Es elegante, Marcus, y completamente ilegal. Las acciones de Miller también lo fueron, repliqué mi voz firme.
Él usó el color de mi piel para fabricar un crimen. Yo usaré su propio prejuicio para fabricar una sospecha. Él quería un criminal. Yo le daré uno. El que ve cada vez que se mira al espejo. Chen caminó de vuelta a su escritorio y se sentó. Juntó los dedos frente a él, un gesto que yo conocía bien. Significaba que estaba sopesando los riesgos, calculando las consecuencias. Esto no puede salir del FBI. No puede haber ningún rastro que nos lleve a nosotros, dijo finalmente. Será tu operación, extraoficial. Te daré los recursos que necesites, pero si sale mal, estás solo. ¿Entendido? Cristalino, jefe, respondí. Bien. Empieza, y haz que sea bueno. Durante las 2 semanas siguientes me moví como un fantasma. Usando la considerable capacidad de vigilancia del FBI, empecé a construir un perfil de Miller que encajaba perfectamente con el ladrón fantasma. Descubrí que tenía deudas de juego, un pequeño secreto sucio que mantenía bien oculto. Usé un contacto en el Tesoro para crear un rastro de depósitos en efectivo, pequeños pero regulares, en una cuenta offshore a su nombre. Luego, anónimamente, filtré ese número de cuenta a un detective de asuntos internos de Lakewood que sabía que era ambicioso y que odiaba a los policías corruptos. El siguiente paso fue más delicado. Necesitaba vincularlo a los robos. Una de las empresas de defensa robadas, Aerotech, tenía un sistema de seguridad de última generación. Revisé las bitácoras de entrada y salida durante meses. No había nada, pero sí encontré algo interesante en los registros de GPS de la patrulla de Miller. 3 noches, coincidiendo con las fechas de los robos, su vehículo había estado aparcado durante más de 1 hora en un callejón sin salida a menos de 100 metros de la valla trasera de Aerotech. En su informe había anotado que estaba realizando papeleo. Era una coartada débil, pero para un policía de patrulla completamente normal. Entonces realicé mi movimiento más audaz. Usando una orden judicial sellada y anónima que Chen consiguió a través de un juez amigo, obtuve acceso al casillero de Miller en la comisaría. Una noche, mientras él estaba de servicio, entré en el vestuario vacío. En el fondo de su casillero, debajo de una pila de revistas viejas, coloqué un pequeño disco duro externo. En ese disco duro había planos encriptados de prototipos de Aerotech, los mismos que habían sido robados. No eran los originales, por supuesto, sino copias que mi equipo de análisis forense había creado. Eran lo suficientemente buenos como para parecer auténticos a primera vista. La llamada anónima final fue para el sargento Davis. Le sugerí que si realmente quería saber qué hacía Miller durante sus largas pausas para papeleo, quizás debería echar un vistazo a su casillero. La bomba estalló un martes por la mañana. Según mis fuentes dentro del departamento, Asuntos Internos llegó a la comisaría de Lakewood con una orden. Sacaron a Miller de la sala de reuniones en medio del pase de lista. Lo llevaron a su casillero y le ordenaron que lo abriera. Cuando encontraron el disco duro, el silencio en el vestuario fue absoluto. Lo interrogaron durante 8 horas seguidas. Negó todo, por supuesto. Juró y perjuró que le habían tendido una trampa. Pero las pruebas circunstanciales eran abrumadoras. Las deudas, los depósitos de dinero, su presencia cerca de las escenas del crimen. Y ahora la prueba física. Sus compañeros, los mismos que le habían dado una palmada en la espalda por arrestarme, ahora lo miraban con sospecha y desprecio. La idea de que uno de los suyos pudiera ser un traidor vendiendo secretos de defensa era una mancha que ninguno de ellos quería. Miller no fue acusado penalmente. El fiscal de distrito sabía que el caso era demasiado circunstancial para ganar en un juicio. Pero eso nunca fue mi objetivo. El objetivo era la destrucción interna. Fue suspendido indefinidamente sin sueldo, pendiente de una investigación que todos sabían que nunca terminaría. Fue despojado de su placa y su arma. Su nombre se convirtió en sinónimo de vergüenza en el departamento. Su esposa,
Al enterarse de sus deudas de juego y de la investigación, lo abandonó. Un mes después del arresto, recibí una llamada. Era el abogado de Miller. Quería concertar una reunión. Acepté. Nos encontramos en una cafetería anónima a medio camino entre la ciudad y Lakewood. Miller estaba allí, sentado solo en una mesa al fondo. Parecía un hombre diferente. Había perdido peso. Tenía ojeras oscuras bajo los ojos y la arrogancia que lo había definido había sido reemplazada por una desesperación vacía. «Agente Jones», dijo. Su voz era un susurro ronco. Me senté frente a él. No pedí nada. «¿Fuiste tú?», dijo, no como una pregunta, sino como una declaración. «Todo esto, la cuenta, el disco duro, fuiste tú». No dije nada, simplemente lo miré, dejando que mi silencio fuera su respuesta. «¿Por qué?», preguntó su voz quebrándose. «Podrías haberme denunciado. Podrías haber hecho que me despidieran. ¿Por qué hacer esto?». Me incliné sobre la mesa, mi voz tranquila y mesurada. «Porque despedirte no te habría enseñado nada. Habrías culpado al sistema, a la corrección política. Te habrías visto a ti mismo como una víctima. Yo no quería que te despidieran, Miller. Yo quería que sintieras lo que yo sentí esa noche». Él me miró, confundido. «Esa noche», continué, «tú me miraste y no viste a un hombre, a un vecino, a un padre. Viste un estereotipo, un criminal en potencia. Me juzgaste, me condenaste y me sentenciaste, todo basado en el color de mi piel. No te importó la verdad. Así que decidí darte una dosis de tu propia medicina. Creé una narrativa, una historia, y dejé que el prejuicio de los demás hiciera el resto. Tus compañeros no necesitaron muchas pruebas para creérselo, ¿verdad? Porque en el fondo es más fácil creer que uno de los tuyos es un monstruo que admitir que todo el sistema está podrido. Te convertí en el hombre negro de tu propio departamento, el que no encaja, el sospechoso». Las lágrimas brotaron de sus ojos y rodaron por sus mejillas. No eran lágrimas de remordimiento, sino de autocompasión. «Has arruinado mi vida», sollozó. Me levanté de la mesa. Mi trabajo allí había terminado. «No, oficial, yo no he arruinado su vida. Simplemente se la he mostrado desde mi perspectiva. Disfrute de la vista». Salí de la cafetería y no miré atrás. La justicia no siempre llega en forma de un veredicto judicial o una sentencia de cárcel. A veces la justicia es una lección brutal, inolvidable y perfectamente adaptada al alumno. Miller quería ver a un monstruo en la oscuridad de esa calle de Lakewood. Y yo me aseguré de que, por el resto de su vida, cada vez que se mirara en el espejo, viera exactamente eso.